Hace más de 50 años, en 1972, un escritor relativamente desconocido llamado Forrest Carter emergió en la escena de la literatura con una obra que capturó la imaginación del público, Huido a Texas. Este western literario logró tal éxito que atrajo la atención del renombrado actor y director Clint Eastwood, quien, fascinado por la historia, decidió comprar los derechos de la obra. Y el resultado fue que en 1976 se estrenó el western El fuera de la ley, también llamado El forajido Josey Wales. La historia se centra en Josey Wales, un granjero de Missouri cuya tranquila vida se desmorona cuando los polainas rojas queman su granja y aniquilan a su familia durante los turbulentos años de la Guerra de Secesión. Este devastador evento lleva a Wales a unirse a la guerrilla sudista, liderada por Bill el Sanguinario, con la firme intención de vengar la pérdida de su familia. Tras la rendición del ejército confederado, Josey Wales se encuentra como el único miembro superviviente de su partida, junto a un joven llamado Jimmy. Comienza entonces una intensa huida hacia Texas, perseguidos incansablemente por los polainas rojas y cazadores de recompensas. A lo largo de este viaje, Wales se encuentra con una diversidad de personajes, algunos de los cuales se unen a él, formando algo parecido a una nueva familia compuesta por individuos marginados, incapaces de adaptarse a la nueva sociedad que surge tras la guerra. La obra literaria creada por Forrest Carter presenta a Josey Wales como un héroe mitificado, cuya astucia y destreza con las armas influyen temor en sus enemigos. Aunque es un hombre de pocas palabras, su humor áspero agrega una capa de humanidad a su figura. Para Wales, su único propósito es vengar el asesinato de su familia y buscar la paz en Texas, todo mientras evita la humillación de una rendición deshonrosa ante sus enemigos. La película, si bien es fiel en gran medida a la novela, Clint Eastwood incorporó algunos cambios significativos. Además de protagonizar la película, introdujo alteraciones como la masacre de los compañeros de Wales, perpetrada por los unionistas al rendirse, o la inclusión de personajes como Terry Fletcher para enriquecer la trama. El guión eliminó parte de la ideología presente en la novela, permitiendo a Clint Eastwood ofrecer una visión desmitificadora y no idealizada de Josey Wales. Para el director, la película no era solo la historia de un forajido, sino una narrativa antibelicista que exploraba los impactos de la guerra en aquellos que participaban en ella. Al final, tanto la película como la novela son consideradas obras fundamentales en el panorama del western de los 70, y Clint Eastwood, con El fuera de la ley, consolidó una de sus mejores películas como director y actor, rescatando el género del western en un momento en el que languidecía. Y esta película se erige como uno de los 4 westerns dirigidos por Clint Eastwood, junto con Infierno de cobardes, El jinete pálido y Sin perdón, que es considerado por muchos como una obra maestra del cine. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre Clint Eastwood.